Hola, muy buen día. Es un gusto para mí compartir con ustedes este espacio académico. Vamos a trabajar durante varias sesiones una materia que es muy importante en los actuales entornos. Mi nombre es Alejandra Bernal Hernández y vamos a trabajar juntos esta asignatura. Como pueden ustedes observar, nuestra materia se llama Diversidad y Equidad Educativa. Será muy importante retomar que estos términos de manera cada vez más recurrente están cambiando. Nosotros hemos visto evoluciones conceptuales muy importantes que nos llevan a entender de manera diferente qué es lo que busca cada país con estos conceptos. Sin embargo, lo que sí es cierto es que es una preocupación a nivel global. Por eso iniciaremos en esta sesión viendo cuáles son los conceptos básicos que nos van a permitir entender nuestra asignatura. Hablaremos de qué es diversidad, qué es integración, cómo se vincula con la calidad y de qué manera esto busca garantizar la equidad. Sin duda alguna es una materia muy relevante que nos lleva a pensar cuáles son los escenarios en los cuales nos encontraremos con los alumnos tan diversos que a veces nos enfrentamos con barreras que nos limitan la adecuada atención educativa. Por eso empezaremos reflexionando, primero que cuando hablamos de diversidad en la educación, tenemos que ver que la educación en la actualidad en México y en el mundo, primero es un derecho fundamental que no solamente se encuentra en el artículo tercero constitucional, sino que también es un derecho humano. Esto quiere decir que todas las personas tienen la posibilidad de acceder a la educación y que ésta se va a entender como una interacción formal que busca el logro de objetivos y que todo lo que nosotros hacemos en el marco de la educación formal nos va a llevar a garantizar igualdad de oportunidades. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de educación, sabemos que hay tres tipos principalmente: la educación formal, la educación informal y la educación no formal. La educación no formal es aquella que no está sistematizada, que no tiene objetivos claros y que no está enmarcada dentro de un programa. Es la que recibimos de nuestros padres y a través de la interacción con otras personas. Luego tenemos la educación informal. Esta sí tiene un tiempo determinado, tiene objetivos y está en el marco de un plan o un programa, pero no nos entrega un grado académico o un certificado. Serían los ejemplos de la educación no formal? Un diplomado, un taller, un curso de actualización. Y luego tenemos la educación formal, que es aquella que al concluirla sí nos van a entregar un documento que nos va a permitir, en caso de la educación formal básica, acreditar que concluimos preescolar, primaria, secundaria o bachillerato, y en el caso de la educación superior, un certificado con una cédula de licenciatura, maestría o doctorado. Y esto nos va a permitir entonces entender que la educación lo que busca es garantizar la igualdad de oportunidades. Es decir, todos los seres humanos debemos poder acceder a la educación y a través de ella tener diversas oportunidades de desempeñarnos en varios ámbitos de la sociedad. Por lo tanto, cuando buscamos que efectivamente se cumpla este derecho de la educación, no importa qué tan diferente sea el individuo, sino lo que es relevante es qué tenemos que hacer para garantizar primero este derecho y segundo, que resultado de la educación nosotros podamos conseguir diversas oportunidades. Cuando empieza entonces este interés porque la educación sea para todos, observamos que hay una evolución importante en términos conceptuales. Primero veíamos que las personas que eran candidatas a estudiar de manera regular, por decirlo así, podían entrar a las instituciones que se tenían establecidas de acuerdo con su edad y sus intereses. Y las personas que tuvieran alguna diferencia podían ser excluidas. Luego vimos un poco más adelante que surge la segregación, es decir,
Sí van a poder estudiar, pero lo tienen que hacer en otro lugar. Y aquí es cuando surgen los términos que ya ahora han sido rebasados, que son educación especial y educación regular. La educación regular entonces es la que está como preestablecida, la que cumple con estándares y a la cual podían entrar solo los individuos que tenían ciertos indicadores regulares o comunes, por decirlo así, y aquellos que no eran segregados a otras escuelas diferentes y especiales. Este enfoque lo vimos durante mucho tiempo, no solo en nuestro país, sino en diversas naciones, hasta que después, en la década de los 60, se empieza la integración. Es como una evaluación más concisa sobre qué tendríamos que ver para que las personas que tienen diferencias entre sí pudieran empezar a entrar en espacios regulares. Y uno de los primeros cambios que nosotros vimos fue la terminología. Hoy ya no podemos hablar de educación especial y de educación regular. Y observamos que todas las personas que tienen diferencias, independientemente de si estas son físicas, psicológicas, cognitivas, de cualquier naturaleza, pueden entrar a los planteles que se tiene de acuerdo a su edad. Esta integración entonces nos llevó a la inclusión a partir de los 90. Pareciera que es relativamente reciente, pero como podemos ver, pues ya tiene mucho tiempo que se está gestando la importancia de que la educación no tenga diferencias notorias y que presente barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces observamos, para poder entender nuestra materia, que anteriormente se denominaba educación especial al tratamiento de personas que presentan alguna necesidad de carácter personal. Cuando nosotros hablamos de necesidad, lo que estamos refiriendo es la distancia entre el estado actual y el estado deseable. Una necesidad visual, por ejemplo, sería lo que ve la persona en comparación con una visión perfecta. De ese tamaño es su necesidad. Y estas necesidades, cuando tenían que ver con los aspectos físicos, se dividían en visuales, auditivas, kinestésicas, incluso motrices gruesas y motrices finas, entre otros, según la clasificación, pero también había atributos psicológicos que tenían que ver con los procesos cognitivos. Y lo que se buscaba con la educación especial era generar modalidades de acción educativa para convivir con alumnos que no tuvieran necesidades específicas. Es decir, que la educación especial trataba solo a ciertos alumnos que estaban segregados de los demás y cuando se integraban lo hacían de manera muy evidente. Pero cuando llega la inclusión, ahora se trata de que todos podamos participar en igualdad de condiciones. Y vamos a ver por qué surge esta necesidad en torno a la educación especial. Veremos entonces que la inclusión se refiere a que los estudiantes que tienen alguna deficiencia, me gustaría enfatizar en este momento que estos términos que vamos a ver ahora son términos globales, pero que cada país puede adaptar para que culturalmente sean más aceptados. En este caso, teóricamente, el término deficiencia se refiere a la carencia de algo que el estándar tiene. Hoy nosotros le podemos llamar también eh, capacidades diferentes o barreras para el aprendizaje y la participación. Esto no quiere decir que se cambia el concepto, sino la forma en la cual nos estamos refiriendo a ellos. Sin embargo, hago este énfasis porque no se trata de que discriminemos a los alumnos, sino de poder distinguir cuáles son esas palabras que nos van a permitir orientar hacia qué se refiere el interés y sobre todo saber que dependiendo del tiempo en el cual se ubique la lectura que nosotros trabajamos, serán los términos que vamos a encontrar, porque por supuesto que estos han evolucionado, entendiendo que la terminología tiene un impacto en la percepción y en la lógica de nuestra actuación. Este autor, en 1998, todavía empleaba el término deficiencias y decía que la inclusión se trata de que cuando un alumno tiene deficiencias o es diferente, aún así puede acudir a las escuelas de su entorno
y además tiene derecho a acomodaciones individualizadas, es decir, puede entrar en el plantel, pero una vez estando dentro, es posible que la escuela tome acciones para que esta persona, a través de adaptaciones curriculares y otros apoyos, pueda estar en un aula a la que denomina ordinaria. Y nosotros la hemos denominado también regular. Observen cómo será muy importante buscar a qué se refiere cada uno de estos conceptos para que podamos entender cuáles serían las diferencias terminológicas. ¿Qué sería capacidades diferentes, barreras para el aprendizaje y participación, deficiencias, acomodación individual, adaptación curricular, aula ordinaria, aula regular, educación especial, inclusión e integración? Y esto nos va a llevar a entender por qué se busca que estos alumnos participen en todas las actividades del centro escolar. Sobre todo en los países europeos se le denomina centro escolar a lo que nosotros le llamamos escuelas o planteles educativos. Y aquí también encontraremos que tienen diferentes formas de denominarse, pero tienen la misma finalidad. Observamos entonces que la inclusión sería algo así como un supuesto pedagógico. ¿Qué tenemos que hacer ante las diferencias para poder enfrentarlo? Pero la inclusión, por otro lado, hablaría de la disponibilidad y la adecuación de materiales con planificación de componentes organizativos que conducen a la inmersión total. La inclusión entonces permite que un alumno que esté teniendo diferencias en el desempeño con respecto a los otros, pueda estar en el aula y participe en todas las actividades. Eso sería la inclusión. Y la integración nos estaría llevando entonces a ver cómo nosotros podemos hacerlo de acuerdo a la pedagogía. Me gustaría, sin embargo, destacar que estos conceptos muchas veces se utilizan como sinónimos y aún ahora los seguimos viendo así. Sin embargo, nosotros tendríamos que ver que la inclusión es cuando alguien puede entrar en un espacio y la integración es cuando ya no hay diferencias porque hemos acomodado nuestros espacios de manera tal que todos podemos trabajar igual. Eso sería la integración, por lo menos en nuestro país, y estaríamos viendo que sí hay una inmersión total en ambos, pero en el caso de la inclusión hay actividades distintivas para estas personas y en el caso de la integración se ajustan las actividades para que beneficien a todos y no tendríamos como dos programas paralelos corriendo. Un poco más adelante veremos que esto que estamos analizando tiene que ver con algo que se denomina la Agenda 2030 o la Agenda 2030 o los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Seguramente nos damos cuenta que desde hace más de una década nuestro país está llevando a cabo acciones para garantizar ciertas metas. Estas tienen que ver con acuerdos a los que nos hemos suscrito, específicamente aquí los vemos en la ONU, en donde tenemos que hacer acciones para garantizar ciertos indicadores. Cuando nosotros hablamos de diversidad y de equidad en materia de educación, vamos a encontrar que los objetivos de desarrollo sostenible se orientan hacia ello. ¿Cómo podríamos observarlo? Por ejemplo, si vemos fin de la pobreza, nos vamos a remitir a lo que habíamos visto al inicio, que la educación garantiza oportunidades. Hambre cero, todos tendríamos la posibilidad de acceder a la alimentación, salud y bienestar y, por supuesto, educación de calidad. Y aquí ya observamos entonces cómo estos objetivos buscan que la educación tenga ciertos atributos, que sea de calidad, pero que además de eso garantice todo lo demás. ¿Qué se relaciona directamente con lo que estamos viendo? Primero, pues igualdad de género. Hombres y mujeres pueden acceder a la educación. También tendríamos la reducción de las desigualdades, que de manera muy relevante nos permite ver cómo nosotros tendríamos que llevar a cabo acciones para que todos, independientemente de sus características, pudieran tener estos beneficios.
Me encantaría que ustedes buscaran estos objetivos de desarrollo sostenible y los pudieran leer para que comprendiéramos muchas acciones que se están llevando a cabo. Creo que una de ellas que nos tiene ahora un poco más inquietos en cuanto a la alimentación es salud y bienestar. Observen cómo hay muchas acciones que, aunque pareciera que son iniciativas muy específicas o particulares, tienen la finalidad de vincularnos con otros intereses mucho más grandes para cumplir ciertos objetivos. Pero recuperando lo que estamos viendo ahora, estos objetivos de desarrollo sostenible, concretamente en lo que toca a la educación de calidad, nos va a llevar a que nosotros observemos qué es lo que se pretende que hagamos. Son estos todas las metas que tiene. Podemos observar que son 7 metas. La primera de ellas es que todos terminen la enseñanza primaria y secundaria y observen cómo dice gratuita, equitativa y de calidad. Estos términos, por supuesto que nosotros los tenemos ya en la Constitución, excepto equitativo. Sin embargo, observamos que esta equidad y la calidad están obedeciendo a este objetivo número 4. También habla de los accesos a los servicios de atención y desarrollo. Después el número 3 habla del acceso igualitario de hombres y mujeres. El número 4 habla de las competencias técnicas y profesionales en la educación superior. El número 5 disparidades de género en la educación y acceso igualitario. Y el número 6 la alfabetización y aritmética. Noten entonces ustedes cómo esta diversidad está encontrada en el marco de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y dice que para lograrlo tendríamos que adecuar las instalaciones educativas en función de las necesidades de las personas con discapacidad y diferencias de género. Y observen cómo aquí ya nos está diciendo que es para ofrecer entornos de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces. Estas 4 palabras son muy importantes. Observen cómo habla de entornos de aprendizaje seguros, cómo se sienten las personas que tienen diferencias con respecto a la educación, no violentos, que no importa cómo somos, nosotros no tengamos un daño provocado de manera intencional. Inclusivo, que la educación sea para todos y lo más importante es eficaz, que derivado de estos procesos educativos todos podamos acceder a mejores condiciones. Este inciso que nosotros tenemos aquí nos relaciona directamente con la materia porque empezamos a ver cómo esto es un interés global y me gustaría que notaran ustedes cómo aquí mantiene el término personas con discapacidad. Por eso les decía que en términos globales, barreras para el aprendizaje y participación o capacidades diferentes no son términos universales, sino que nosotros hemos adaptado. También habla acerca de los becas en los países en desarrollo y la docencia calificada. Y aquí vamos a observar un punto que nos atañe directamente, que es cómo nosotros tendríamos que pensar o actualizarnos para poder dar una educación de calidad. Me gustaría también retomar que cada una de estas metas tiene varios indicadores y documentos rectores. Seguramente que nuestro Plan Nacional de Desarrollo los está incluyendo porque la evaluación va a ser en el año 2030, es decir, casi compartiendo el fin de sexenio de la actual administración, y entonces se tendrán que rendir cuentas en materia del cumplimiento de este acuerdo. Leamos entonces un poco sobre él para poder entender a qué se debe que se están tomando muchas decisiones al interior de nuestro país. Y avanzando un poco con esto, veamos entonces que hay un autor que de hecho está disponible su libro porque nos recomiendan leerlo incluso si van ustedes a promoción horizontal, que es José Antonio Paoli Bolio, y habla de la importancia de la construcción de la equidad. Y recupera un poco lo que dicen los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La equidad es favorecer la creación de entornos, por un lado escolares y por otro familiares, y esos entornos se favorecen, por supuesto, desde la escuela, donde se reciba una atención educativa de excelencia. Y observen aquí cómo habla de la protección y el afecto. ¿Se acuerdan cómo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible decían no violentos y seguros? Pues entonces aquí nos está hablando ya de cómo se diría de manera positiva, protección.
y por otro lado también del afecto. De modo que se practique la paz, la igualdad de géneros, la equidad, la inclusión, la interculturalidad, el sentido de justicia social y el cuidado ambiental. Fíjense cómo observamos que lo que nos dice Paoli tiene una coincidencia directa con lo que nos hablan los Objetivos de Desarrollo Sostenible y seguramente nuestro Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Educación nos remitirán a lo mismo. Es decir, estos entornos que tenemos que crear ya son una preocupación a nivel global y, por supuesto, es una meta a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que tendremos que hacer como profesores? Promover una educación integrada. Esto quiere decir, uno, responder a los alumnos con necesidades educativas especiales o capacidades diferentes o barreras para el aprendizaje y participación, pero que dentro de esta respuesta nosotros tengamos cuidado de mantener la calidad, es decir, tendríamos que ver cuáles son los parámetros mínimos que tenemos que cumplir para que estos se cumplan tanto con nuestros alumnos que tienen diferencias como con aquellos que no lo tienen y que en términos globales nuestra intervención tenga calidad. ¿Cómo vamos a lograr esto? Por supuesto que de entrada nos va a costar mucho trabajo desapegarnos de otros modelos en donde teníamos que trabajar de manera paralela con nuestros alumnos llevando a cabo acciones diferenciadas entre unos y otros para poder llevar a cabo una acción integrada. Esto nos obliga a generar estructuras mentales que acepten la diferencia entre seres humanos. Es decir, como docente, debo tener claro que yo puedo enseñar a un alumno que tenga habilidades destacadas, a uno que no las tenga o a uno que tenga muchísimas dificultades, pero esto no debe ser nuestro primer obstáculo. Esta estructura mental que me dice que las diferencias entre los seres humanos necesariamente harían que ningún alumno que tuviera dificultades para el aprendizaje tendría por qué estar en un plantel al que denominábamos regular. Esta barrera o esta falta de una estructura mental de educación integrada es quizás el primer obstáculo con el cual nos vamos a enfrentar. Pero debemos recordar que la identificación de una educación integrada es para hacer que la sociedad permita la participación de todos, que sería algo justo y equitativo. Observamos entonces cómo la diversidad ahora se entiende de manera diferente y que no va a tener impacto en la calidad de la educación, pero sí va a promover una participación universal. Posteriormente estaremos viendo entonces que la inclusión, cuando es responsable, nos debe llevar a generar entornos. Estos entornos ya lo habíamos visto que son escolares por un lado y familiares por otro. ¿Y qué es lo que nos van a implicar? Que por supuesto, como familia, nosotros garanticemos que haya una interacción adecuada, pero que una vez que nuestro alumno llegue a la escuela, lo que nosotros pretenderemos es que sepa que es parte de ella, es parte de esta comunidad y va a ser parte junto con todos los demás. Esta inclusión responsable, me gustaría que tomáramos en cuenta que toma la base de la teoría general de sistemas y nos habla de un enfoque ecológico. Quiere decir, el enfoque ecológico nos suena como un poco a cuidar el medio ambiente, pero realmente la intención del enfoque ecológico es dejar las cosas en el equilibrio que tenían antes de nosotros. Hablamos de ecología y pensamos en contaminación porque el medio ambiente no estaba contaminado, nosotros lo contaminamos con nuestra presencia. Y entonces una acción ecológica busca como restablecer un poco ese equilibrio que se ha perdido por nosotros, porque lo hemos hecho así. Y para eso, entonces, el enfoque ecológico lo que dice es qué podemos hacer para restablecer ese equilibrio que tenía la naturaleza antes de que nosotros etiquetáramos a los alumnos como de acuerdo a un índice de coeficiente intelectual, de acuerdo a un estilo de aprendizaje, de acuerdo a cierto tipo de inteligencia predominante. A eso se refiere que antes todos tenían la misma posibilidad de poder acceder y de pronto nosotros empezamos como a medirlos y esas mediciones también llevaban a decisiones.
El enfoque ecológico, entonces, a diferencia de un enfoque clínico que busca diagnosticar a través de un documento que después nos lleva a tomar acciones en el plantel, lo que nos pide es ver cómo garantizar otra vez este equilibrio. ¿Qué podemos dejar de hacer, hacer o no hacer para que se pueda garantizar que todos podamos sentirnos bien o parte de? Hay un punto fundamental dentro de este enfoque ecológico y es que estas diferencias muy rara vez son decisión de alguien. Es decir, una persona que tiene dificultades de motricidad gruesa no es precisamente porque eligió tenerlas o quiso tenerlas. Muchas veces pueden ser heredadas y otras tantas serán adquiridas, pero no ha sido voluntario tener estas diferencias y por eso la inclusión responsable parte de generar entornos donde todos puedan estar bien. ¿Y cómo nosotros podemos establecer acciones para garantizar que se sientan así? Esto es primero la percepción, que el entorno sea igual para todos. Luego vienen los apoyos individualizados. Una vez que yo ya genero entornos donde todos empecemos a ver como normales las diferencias y a dejar de caminar de manera paralela o segregada, entonces viene qué apoyos individualizados puedo yo dar para que alguien de alguna forma sienta que está siendo tomado en cuenta. Y al final viene la normalización. Derivado de todo lo que nosotros estamos haciendo en el marco de la inclusión responsable, ¿cómo podemos hacer para que estas diferencias dejen de ser motivo de distingos que nos lleven a un menor desempeño? Todo lo que nosotros estamos viendo hasta ahorita tiene un fundamento legal. Esto quiere decir que esta perspectiva de la inclusión en el marco de la calidad y la educación no necesariamente es algo que solamente se vincula en nuestro país. Parte primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las personas desde el momento en el que nacemos tenemos ciertos derechos humanos. Y bueno, esto que yo acabo de decir incluso es una disputa muy interesante porque yo dije desde que nacemos y algunas personas pugnan por los derechos humanos desde la concepción. Aquí no tenemos una visión universal y esto va a depender mucho más de las normas jurídicas que se establezcan en cada país o incluso en cada estado. Sobre todo en México vemos que también hay ya diferencias en esto. Pero lo importante de la diversidad es, la Declaración Universal de los Derechos Humanos enfatiza de manera muy importante la equidad y la educación. Otro documento relevante va a ser el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Culturales. ¿Qué es lo que nos va a implicar sobre todo este respeto a las diferencias culturales, donde la educación no tiene que ser para estandarizar, para universalizar y eliminar estas diferencias en cuanto a la cultura, sino una educación del respeto, donde no importa cuál sea la cultura, todos pueden sentirse parte de la comunidad educativa sin tener que renunciar a sus propias creencias. Después tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y aquí es donde viene la importancia de regular la educación en todos los países. Nosotros habremos de ver que la Carta Magna ya nos está diciendo en el artículo tercero sobre la educación, pero después hay muchas leyes y reglamentos. La Ley General de Educación es un claro ejemplo de qué es lo que nosotros podemos entender en nuestro país con respecto a este tema y que se vincula, por supuesto, con el reglamento de la ley y de él ya se derivan un gran número de directivas y reglamentos. Otro punto importante para entender la equidad y la educación es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Hoy sabemos también que son los derechos del niño y de la niña, pero cuando surgen todos estos convenios, todavía no teníamos tanto en boga este lenguaje inclusivo y pues se denomina Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, pero aquí lo que nos está diciendo es garantía de educación con equidad y que todos puedan tener acceso a la educación. Luego viene la Conferencia Mundial sobre Educación para Todos
en Yointen y posteriormente en Dakar, en donde se ve cuáles son los principales problemas que enfrenta cada país y además cuáles son aquellos elementos que a nivel global se tiene que empezar a trabajar para que desaparezcan. Y aquí se pugna primero por la calidad y luego por la alfabetización, porque se dan cuenta de que las áreas rurales tienen menos atención y menos orientación hacia la alfabetización. No hablemos ya de una alfabetización digital, sino el solo hecho de poder leer y escribir. Esta conferencia mundial sobre educación para todos fue antes de los 2000 y entonces lo que nos proponía es, todas las personas deben por lo menos tener esa posibilidad de la lectoescritura para que les permita conocer más. Por supuesto que será relevante leer cada uno de estos documentos para entender cuál es su concepto de diversidad. Pero luego tenemos otro, las normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para personas con discapacidad. Observen cómo aquí habla de igualdad y no habla de equidad, pero sí se refiere a que es fundamental que todas las personas tengan las mismas oportunidades, no importan sus atributos individuales. Y bueno, hay una declaración más en donde muchos países han firmado, que es la Declaración de Salamanca sobre necesidades educativas especiales, acceso y calidad. Me gustaría entonces que observáramos cómo, entre más tiempo pasa, esta importancia de la educación y la calidad va cambiando muchos términos y va siendo cada vez más integradora. Tiene de manera muy recurrente diferencias que nos permiten entender cómo nosotros podemos distinguir a los alumnos, pero cada vez se centra menos en este enfoque clínico. ¿Esto qué quiere decir? Al principio, como lo platicamos al inicio de la sesión, se trataba de hacer un diagnóstico. Una persona que es diferente no puede estar en educación regular. Y luego empezamos a ver cómo no era tan relevante el diagnóstico como nuestra visión y después nos dimos cuenta que el diagnóstico es útil solamente para establecer acciones que nos permitan garantizar una inmersión completa. Entonces, observamos que a nivel global, va a haber ciertos elementos que debemos tener para esta inmersión completa. En Europa hay dos puntos a los que se les ha puesto especial importancia. Uno es la evolución legislativa. ¿Qué es lo que dice nuestra ley o sus leyes en materia de educación ante la diversidad? Y el otro punto es que todas estas leyes vayan en el sentido de reducir la segregación, es decir, que haya cada vez menos personas que por sus atributos individuales tengan limitaciones para poder entrar en educación regular. En nuestro país, por ejemplo, hay algunos elementos legislativos, pero todavía tenemos algunos vacíos porque muchos elementos están dados sobre acuerdos y normas y no necesariamente en la reglamentación. Y la reducción de la segregación no tiene un componente en torno a las diferencias individuales y algunas veces nosotros las principales barreras que nos encontramos son económicas. Sin embargo, estos dos puntos de la integración en Europa nos permiten ver qué tendríamos que hacer en nuestro país. En América Latina, fíjense cómo nos habla ya no de la normatividad, sino de la educación basada en los recursos de la comunidad. ¿Y hacia qué se orienta? La integración en América Latina lo que busca es que lo que tiene una comunidad se utilice para poder garantizar esta integración y se centra mucho en la mejora y la innovación. Es decir, cómo nosotros podemos fortalecer estos procesos de integración y de qué manera podemos como profesores tener prácticas cada vez más innovadoras que nos lleven a poder enseñar a todos. Como estamos empezando a observar, si bien es cierto que estos conceptos en lo abstracto, en lo ideológico, nos lleven a la universalidad y a la calidad, todos ellos terminan en la importancia de la percepción de la comunidad y también de la comunidad escolar, para poder favorecer que todas las personas puedan estar
en el mismo entorno educativo. Y eso solamente se va a lograr precisamente a través de esta innovación de la cual hemos estado platicando. ¿Y a qué nos va a conducir? A manera de conclusión, hablemos entonces que el reconocimiento de la diversidad, la inmersión completa a través de la integración y la calidad educativa buscan que esto nos lleve a que en términos generales todos los procesos sean de calidad total. Esto quiere decir, primero, renovación pedagógica. Por supuesto que esto nos lleva a cuáles son los modelos educativos de los cuales nosotros estamos hablando y cómo estos modelos pudieran tener dificultades para poder integrarlos a todos. Un modelo educativo por objetivos conductuales, por ejemplo, nos obligaría a calificar a todos los alumnos a partir de la adquisición de ciertos conocimientos que serían una desventaja para otros. Un modelo que nos aborde indicadores de desempeño rígidos también representará dificultades. La renovación pedagógica lo que nos dice es cómo podemos evaluar de manera que sea más justa. Y esa manera justa, ¿cómo podemos materializarla en el aula? Y para eso nos propone entonces organizar nuestra planificación haciendo dos cosas. Primero, una adaptación curricular. ¿Cómo puedo yo hacer para que estos contenidos puedan ser adquiridos por todos? Y el segundo, cuando uno de mis alumnos tenga ciertas dificultades mucho más notorias, lo que yo debo hacer es un programa de desarrollo individual y este programa, por supuesto, que me va a conducir a que yo pueda garantizar que todos caminen igual. Acuérdense que la diferencia entre igualdad y equidad es que la igualdad les da a todos las mismas oportunidades y la equidad les da a cada quien lo que necesita para poder generar igualdad. Esta calidad total es entonces lo que nosotros estamos buscando a partir de la diversidad en la educación. Les agradezco mucho la atención que han puesto ustedes a esta sesión y me gustaría que la cerremos con una reflexión. ¿Cuál es mi perspectiva en torno a la integración y la diversidad en la educación? Si ustedes consideran que los alumnos que tienen marcadas diferencias debieran estar en otras escuelas, entonces tendríamos un enfoque un poco más clínico. Si ustedes consideran que todos podemos estar en el mismo plantel, tendríamos un enfoque más ecológico o sistémico. Por supuesto que es un reto enorme para nosotros garantizar la educación para todos con todo y las diferencias que tienen, pero esto no quiere decir que sea imposible. Si nosotros cambiamos nuestra percepción y empezamos a buscar cuáles son las barreras que el entorno está poniendo a las personas, muy posiblemente tendremos más oportunidades de un acompañamiento justo y de calidad. En las siguientes sesiones veremos cuáles son estos retos a los que nos enfrentamos y cómo lo hacemos. Observamos también que tenemos mucho que leer y eso sin duda alguna es muy importante. Prácticamente todo lo que nosotros vimos en esta sesión son conceptos generales que nos van a permitir entender diversidad, equidad y calidad. Pero para poder saber cómo se encuentran en nuestro país, tenemos que leer leyes, reglamentos, acuerdos, sustentos teóricos, precisamente con esta visión. Lo fundamental será identificar cuáles son los conceptos más relevantes y después qué es lo que yo percibo como dificultades para poder garantizar esta calidad total y la integración en la educación ante la diversidad. Ojalá que algunos de los documentos que presenté el día de hoy puedan ser leídos por ustedes. Recuerden que el Plan Nacional de Desarrollo de la actual administración se encuentra en la Gaceta Parlamentaria y ustedes pueden verlo como un borrador para saber más o menos qué esperar. Les deseo un excelente día. Me dio mucho gusto tener este primer acercamiento con ustedes y en la siguiente sesión estaremos hablando ya un poco más de cómo esta percepción y esta importancia de la diversidad debe materializarse en el aula. En este primer trabajo que hicimos, vimos que la educación integral es un interés global que está marcado en acuerdos como los Objetivos de Desarrollo Sostenible y en un gran número de declaraciones que nuestro país, al igual que otras naciones, está buscando de manera muy específica consolidarla.
Y también ya observamos que esto tiene una evolución y que esta evolución nos lleva también a integrar diferentes conceptos. Y cada uno de estos conceptos habla mucho de cuál es nuestra percepción en esta materia. Les deseo un excelente día y espero que esta sesión haya sido de utilidad para ustedes. Hasta luego.